Profesionales del Hospital Universitario de Canarias han publicado un estudio en el que describen un método sencillo para valorar una parte de la respuesta inmunitaria celular muy importante en la defensa frente a la infección por el coronavirus, el SARS-CoV-2. El estudio se publicó en la revista Clinical Immunology. El método se aplicó en algo más de 50 pacientes que habían sufrido COVID-19, tanto durante la primera ola de la pandemia en los meses de marzo y abril de 2020 como en la segunda ola en septiembre y octubre del mismo año. Bueno, pues vamos a hablar ya con Ibelice Barrios, que es inmunóloga del Hospital Universitario de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. También con Víctor Mateu, que es alergólogo, ya lo conocemos. Buenos días. Hemos hablado en alguna ocasión de este estudio, incluso. Sí. Y lo primero que nos explicaba en la anterior ocasión es que es un sistema sencillo, ¿no? Que es muy similar al que se aplica con los alérgicos. Sí, es una prueba muy sencilla de aplicar y de interpretar. Es una punción mínima a nivel de subcutáneo, intradérmico más bien, de una proteína similar a la del coronavirus, y en él observamos una respuesta positiva o negativa para ver si el paciente ha estado en contacto con el virus, los pacientes, o un individuo ha sido vacunado con esa misma proteína. Y la interpretación es visual. Se ve si realmente es positivo o negativo. En las positividades se ve, como en las pruebas alérgicas, una induración, una rojez y que dura en general un par de días. Esa es la única diferencia con las pruebas cutáneas habituales. Incluso en ese momento, cuando hablábamos del estudio, no se había realizado todavía con personas vacunadas, pero a estas alturas ya se ha hecho. Sí, la verdad que tenemos la gran satisfacción de que incluso en personas vacunadas hemos visto en un grupo de sanitarios, un proyecto que hicimos ahora cuando se inició la vacunación del grupo de sanitarios de nuestros compañeros del hospital, en un pequeño grupo, porque tampoco podíamos hacer demasiados números. Evaluamos este test en personas vacunadas y los resultados han sido incluso mejores que los que obtuvimos en las personas que habían pasado la enfermedad. La cinética de la reacción es un poquito diferente. Bueno, son cosas que vamos a publicar ahora próximamente, y la verdad que es un buen método para medir inmunidad celular, que es uno de los aspectos que menos se ha abordado en el estudio, tanto a las vacunas como en pacientes que han pasado la enfermedad, porque son generalmente estudios muy farragosos que requieren de extracción de sangre, métodos de cultivo celular que no están disponibles en la mayor parte de los laboratorios, incluido el nuestro. Claro, porque es verdad que este estudio, la primera parte sí se ha publicado, pero esta con vacunados no. No, la de vacunados la hemos mandado para publicar, pero todavía no hemos recibido la aceptación. El proceso de mandar a publicación normalmente requiere varios meses, porque bueno, son una revisión por pares, es un sistema complicado, y eso pues requiere unos cuantos meses, y la vacunación pues fue relativamente reciente. Había que ver también la respuesta en pacientes con inmunodeficiencias, ¿no? Me lo contaban hace un momentito, y también lo han adaptado para eso. Ese era el objetivo inicial, de hecho. El objetivo de esto fue que estábamos en la necesidad de los pacientes que están con inmunodeficiencias, o sea, cuya respuesta... Primarias, ¿no? ¿Qué significa eso? Quiere decir que son enfermedades que no son adquiridas a posteriori, sino que generalmente son congénitas, aunque el inicio de la enfermedad no sea desde el inicio de la vida, sino igual en las etapas medias de la vida, o en las etapas... Entonces, primarias quiere decir que su origen es propio, o sea, no hay un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Eso es adquirido por un virus. Quizás sí podemos entender mejor el ejemplo, ¿no? Exacto. Estos son inmunodeficiencias que las tiene uno mismo, y en este caso nosotros llevamos un módulo de inmunodeficiencias primarias con pacientes que no tienen, generalmente la mayor parte de ellos son déficit de anticuerpos, no crean anticuerpos o crean muy pocos anticuerpos, y en esos pacientes, si habían pasado la enfermedad del COVID o no, de la COVID o no, pues no lo sabíamos, porque no tienen anticuerpos. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con estos? Pues en determinados hospitales punteros en España, o muy selectivos en España, o en Estados Unidos, en Inglaterra, pues tienen unos departamentos de inmunología potentes y amplios.
nosotros desafortunadamente hay 2 inmunólogos nada más, entonces tenemos que agudizar un poquito la imaginación. Entonces, en estos pacientes intentamos ver si realmente han pasado la COVID o no con esta prueba tan sencilla. Claro, bueno, ¿cómo se les ocurre, no? Porque una cosa a priori que parece tan simple, ¿no? Y que ya estaba inventada, digamos, que ya se estaba usando con otros pacientes. Bueno, pues se nos ocurre porque afortunadamente llevamos muchos años de trayectoria profesional. Nosotros nos formamos en inmunología en los años 90, donde desafortunadamente hubo otra pandemia, que fue la pandemia del HIV. En ese momento a los pacientes de HIV, en aquel entonces no estaban tan desarrollados los sistemas de citometría de flujo, que es como se mide ahora mismo esta respuesta celular, ¿no? Mide directamente en sangre, se ha desarrollado toda esta tecnología posterior, y en esa época la manera que teníamos de evaluar que los pacientes de HIV tenían una mala respuesta celular era haciendo este tipo de test con otro tipo de microorganismos, y sabíamos que estos pacientes, desafortunadamente, dado su situación por el virus, ¿no?, estaban más afectados o menos afectados en su variante celular cuando respondían poco o respondían mucho. Entonces, se nos ocurrió que quizás teniendo una proteína representativa del virus, y gracias a que el esfuerzo científico se centró mucho durante los primeros meses en describir cuál era la diana que estaba más implicada en la respuesta al virus, se vio que era la proteína de la espiga, la spike, la proteína S, y además esta proteína es la que se está utilizando en casi todos los sistemas de vacunación que se han desarrollado, con lo cual un mismo test nos vale para valorar respuesta inmune al virus, respuesta inmunidad natural que se conoce, y la respuesta también a vacunados. Entonces, bueno, pues es porque todas las cosas que se descubren tienen un porqué previo, ¿no? Y en este caso es porque nosotros, pues, llevamos muchos años ya en nuestra trayectoria como clínicos y como inmunólogos, y Víctor como alergólogo en su caso. Eso es. Y bueno, creo que todas estas cosas son las que van surgiendo a lo largo del tiempo, claro. Claro, y en un momento en que además pues estamos hablando de vacunas, de investigaciones, ¿no?, que nos desborda un poco a los ciudadanos de a pie esta información. Otra de las ventajas es el bajo coste, ¿no?, que es lo que comentábamos en la otra ocasión, ¿no? Sí. Sí, es un método que lo puede aplicar además cualquier persona, me refiero a cualquier sanitario. Enfermeros generalmente son los que hacen estas pruebas similares, se hacen en las pruebas de la tuberculosis, del mantuz, ya lo comentamos la otra vez, y eso se hace diariamente en los hospitales. Entonces esta prueba, en cuanto a personal, pues requiere muy poco, lo más sencillo. En cuanto a la proteína, pues bueno, eso sí, hay que comprarla, pero es una proteína que no es cara. Y lo único que requiere es su lectura en varios días, ¿no? Nosotros lo hemos soslayado ese defecto para que no estuvieran viniendo a la consulta, pues con las maravillas estas de los teléfonos móviles, claro, que son ordenadores que tienen ahí con cámaras fotográficas fantásticas, y gracias a eso nos enviaban las fotos y les decimos, pues un poquito con más brillo, con menos brillo, claro, con una regla al lado para poder medirla, pero algo muy sencillo. Claro, se simplifica también todo el proceso, ¿no?, todo el procedimiento. Muchísimo. Hablábamos antes de empezar la entrevista del tema de las patentes, ¿no?, de cómo a veces a uno se le escapa un poco eso, porque evidentemente ustedes se dedican a la medicina. ¿Cómo fue el trámite? Porque finalmente no lo consiguen en el primer intento porque hay un estudio similar, ¿no? Hay, desgraciadamente, lo que tú comentabas, tenemos poco experiencia, tenemos mucha experiencia clínica, pero nosotros somos clínicos y no tenemos experiencia en patentar cosas. Entonces, para nosotros esto ha sido, pues, otra experiencia más, ¿no? Ahora ya sabemos un poquito más, sí, claro, porque en la vida, pues, siempre vamos acumulando, como decía Steve Jobs, siempre hay que acumular experiencias, ¿no?, para el futuro. Seguimos algunos consejos que nos dieron desde algunos organismos en Canarias, pero bueno, ha sido todo sin ayuda, lo hemos hecho nosotros básicamente sin demasiado consejo, y entonces aplicamos a la oficina de patentes por un informe provisional, y es el que
nos dio como resultado que había una empresa americana que una semana antes que nosotros, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción, como dice la frase, ¿no? Porque competimos con empresas que están cotizando en Nasdaq. Claro. Y pues se nos adelantaron por una semana. De todas formas, es un sistema no exactamente igual al que nosotros proponemos, con lo cual, bueno, pues todavía estamos valorando el desarrollo de esto. Hemos decidido publicar los resultados en pacientes que han pasado la COVID, precisamente un poco por dar a conocer lo que hemos hecho, ¿no? Pero seguimos avanzando en este aspecto, no lo hemos dejado de lado y bueno, quizás logremos alguna cosa más con los meses y con la experiencia acumulada. O sea que este estudio no ha terminado, ¿no? Hay siguientes pasos por determinar todavía. El siguiente paso es conseguir financiación. Desafortunadamente ya la financiación que teníamos, que era una financiación interna de algunos ensayos que habíamos hecho y nos quedaban unos remanentes de dinero porque no hemos tenido financiación ninguna. Ese dinero se agotó. Y ahora hemos solicitado a algún organismo, a la Sociedad Española de Alergia, estamos pendientes de que nos llegue el resultado o no, para ver si tenemos, porque el fin de esto era aplicarlo a pacientes inmunodeficientes, entonces eso es lo que queremos hacer ahora en los pacientes realmente inmunodeficientes o en los pacientes que tengan las defensas bajas, como pueden ser pacientes con tumores, pacientes con insuficiencia renal que están inmunosuprimidos, pero claro, esa es la aplicación que sería además el objetivo inicial que tuvimos, pero claro, tenemos muchas restricciones desde muchos puntos de vista. Para eso hace falta dinero, claro, como para todo, pero bueno, aquí hay que invertirlo porque se ha demostrado que realmente la investigación es lo que funciona en cosas como esta. Sin duda. Se nos ha ido el tiempo, muchísimas gracias a los dos por estar aquí, mucha suerte y sobre todo que consigan esa financiación. Gracias. Gracias, buenos Muchas días. gracias, buen día.